Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad, Economía Directa. Para este programa contamos con la presencia de Francisco Turrión. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Juan Carlos. Francisco, eres geólogo, hidrogeólogo, eres funcionario en la Confederación Hidrológica del Segura, elaboras informes, das conferencias, tienes diversos premios. La verdad es que eres una persona, un científico ampliamente reconocido en todo el ámbito del tema del agua en España y también a nivel internacional. Un placer tenerte por aquí, Francisco. Gracias a vosotros por invitarme. Luego contamos con la presencia de Xavier Vázquez Pumariño. Buenas tardes, Xavier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Xavier, tú eres biólogo, eres consultor ambiental, eres ornitólogo y desde luego también un experto en todo lo que atañe al tema del fuego en el Monte Gallego, del fuego en Galicia. Y también para un tema muy relacionado con esto, es para lo que estás aquí esta tarde. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por acordaros. Y contamos también con la presencia de Antonio Arechavala. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Antonio, lo voy a recordar también, aunque la mayoría de oyentes te conocen. Eres geólogo, investigador, consultor, fundamentalmente en el ámbito de la construcción. En fin, eres un auténtico especialista en todo lo que atañe a estabilidad de suelos y sobre todo has tenido mucho protagonismo en un caso conocido que es el de la construcción del embalse de Yesa, que también hablaremos de ello aquí hoy. Bueno, hoy nos hemos citado aquí en este programa para hablar de cómo en muchos casos las injerencias que existen entre el mundo de la ciencia, los informes técnicos, las administraciones públicas y las empresas finalmente conducen a que no prevalezca el criterio científico, el criterio técnico, sino que finalmente se tengan en cuenta otro tipo de criterios que pueden ser tanto por intereses políticos como económicos. En esos casos, el tema puede llegar hasta el extremo, como es el caso de vosotros tres aquí, en que sufráis represalias por no querer plegaros a lo que en ese momento conviene, sea el poder político o sea el poder económico o una combinación de ambos. En el caso de Francisco, pues fue un tema relacionado con los recursos hidrológicos en la cuenca del Segura. Francisco, pues elaboraste un informe, y si no recuerdo mal, encargado por Greenpeace, en el que informabas de que el trasvase Tajo Segura realmente se podía prescindir de él manteniendo la superficie de regadío de la región de Murcia, de la comunidad autónoma murciana, cosa que no gustó en absoluto y por la cual sufriste represalias, sufriste un auténtico calvario judicial, el cual afortunadamente se resolvió favorablemente para ti. Ahora, si quieres, nos comentas un poco más en qué situación te encuentras. Obviamente, ahora también nos podrás comentar por qué crees que sucedió esto, que yo creo que es lo más interesante cuando, obviamente, tu informe era fiel a la realidad hidrológica, a la realidad de los recursos hídricos que están disponibles en la comunidad murciana. ¿Por qué crees que este informe tuyo sentó tan mal? Adelante. Bueno, el informe lo que venía a romper toda una doctrina o una teoría de que la cuenca del Segura es deficitaria, de que no tiene agua y que necesita trasvases o que necesita agua de otras cuencas o necesita reducir los regadíos a la mitad porque no hay agua suficiente. Bien, en ese informe yo me había dado cuenta que eso es un artificio contable, el déficit, y que yo, después de mi experiencia en la dirección técnica de la batería estratégica de pozos de sequía de la Cuenca del Segura, donde el Gobierno de España, cuando era presidente José Luis Rodríguez Zapatero, invirtió 50 millones de euros para hacer una serie de sondeos estatales públicos y ver
el potencial de los acuíferos inferiores de la cuenca del Segura, que ya había sido puesto en conocimiento por el Instituto Geológico y Minero de España en el Plan de Investigación de Aguas Subterráneas de finales de los 70 y 80, pues claro, me di cuenta que la investigación hidrogeológica que existía hasta ese momento había sido escondida. Entonces no había internet en los años 80 y entonces esos estudios no estaban disponibles. Pero ya en aquel tiempo, en el año 2005, cuando hicimos estos pozos, pudimos comprobar nuestra experiencia empírica en el campo con esos estudios, ¿no? Donde habían puesto de manifiesto ese potencial de recursos renovables. Además, luego detecté una serie de incongruencias en la planificación hidrológica que se apartaban de la práctica habitual de cómo se contabilizan los recursos y reservas de agua subterránea. Todo ello, en mi opinión, era para justificar primero el trasvase del Tajo, luego fue el trasvase del Ebro, donde, bueno, pues todo eso había sido un conjunto de errores o de intenciones en esconder la verdad del potencial de aguas subterráneas. Entonces yo entiendo que aquí sobre todo era el interés de realizar grandes infraestructuras públicas que según tu informe serían necesarias. Claro, pero vamos, mira, es evidente. Descubrí que, y además tú has hablado de que está en el documento, está en el CEDEX, hubo una cosa muy sorprendente. En el anteproyecto del trasvase Tajo Segura, del año 67, los propios redactores del anteproyecto se curaban en salud y decían una advertencia. Oiga, nos han encargado hacer un proyecto para llevar agua desde Entrepeñas y Buendía a Murcia, pero nadie nos ha propuesto qué otras alternativas podrían tener Murcia para desarrollarse económicamente en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando en finales de los años 60, ¿no? Es decir, ellos venían a decir, oiga, me piden que haga un trasvase, un proyecto, esto es lo que voy a hacer, pero no me han pedido si hay otras alternativas. Hoy en día, con los estudios de impacto ambiental o con la ley ambiental, sabéis que ante esa alternativa se plantearían otras alternativas de menos impacto, ¿no? Y el trasvase se desecharía, lógicamente, porque hay otras soluciones que no generan este conflicto y este destrozo del río Tajo, ¿no? Entonces, había una avidez por poner hormigón, por hacer canales, por hacer trasvases. Y eso funciona también, se genera un lobby de aguatenientes en la cuenca del Segura, que son los distribuidores de ese agua, que se enriquecen, que exportan, que generan regadíos, que se fomenta con la entrada del euro la ampliación de grandes extensiones de regadío y de grandes fincas que se transforman en regadío. Y cuando eso todo fue objeto de un informe del fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, donde puso en evidencia toda la trama del agua y de corrupción que había ligada al agua del trasvase mezclada con la del río Segura para ampliar grandes extensiones de regadío. Y eso les funciona también, que proponen hacer el trasvase del Ebro. Dicen, bueno, pues esto como la gente cree todavía que hay un déficit, pues ante eso, pues lógicamente lo que pasa es que mi informe, que yo eso mismo lo había dicho en conferencias, en programas de radio, en programas de televisión, pero eso no había cogido la dimensión de una organización internacional como Greenpeace, ¿no? A mí Greenpeace me propone, 10 años después de otro informe que había hecho, que hiciera hablar un poco de la situación de la cuenca del Segura, y yo les propuse dos cosas. Uno, denunciar las irregularidades en la gestión del agua, y por otro, otra irregularidad más era el artificio contable que se había hecho para hacer creer a la gente que no había agua. Y que la potencialidad de los recursos renovables de la cuenca del Segura más la desalación harían posible que la cuenca del Segura fuera autosuficiente en agua sin necesidad de trasvase. Bueno, pues cuando en ese momento el gobierno en ese momento Mariano Rajoy estaba hablando de la interconexión de cuencas, se estaba intentando desempolvar el trasvase del Ebro que había sido derogado, pues llega un chiquito que trabaja como geólogo en una confederación que se le ocurre contactar, hacer un informe y decir lo contrario, ¿no? Que ahí no es necesario las obras de hormigón. Y encima Greenpeace le da una dimensión internacional, porque a mí me llamaron periodistas de Suiza, de Francia, de otros países, ¿no? Y claro, necesitan parar eso, necesitan que mi discurso frenarlo, porque hay muchos intereses, muchos perjuicios económicos, mucho dinero en hormigón, presas hidroeléctricas, saltos eléctricos, en fin. Y bueno, pues así montan un expediente disciplinario cargado de irregularidad, de cuestiones que eran erróneas, ¿no? Por 3 faltas: falta
por vulnerar la compatibilidad para el ejercicio de actividad profesional, por utilizar información confidencial en el informe y por la vulneración de la buena fe contractual y la confianza legítima porque yo había desacreditado mi empresa. Bueno, el caso es que en primera instancia la jueza declara nulos los 3 sanciones que me llevaron a estar 6 meses suspendido de empleo y sueldo en mi casa. Y bueno, uno tiene que saber que cuando le abren un expediente sabe cómo empieza, pero no sabe si el expediente iba a ser de 6 meses, de un mes, de un año o despido. Claro. Claro, entonces imagino que tú pasarías una angustia tremenda, ¿no? Hasta que se resolvió todo el tema, ¿no? Bueno, de todas formas, yo ya había pasado por otro expediente disciplinario en el año 95, cuando se me ocurría hacer el informe al ministro Borrell contando las irregularidades que había en la cuenca del Segura sobre los pozos de sequía. Yo pensaba que me iban a dar un premio o que el señor Borrell me iba a felicitar y lo que fue es que me suspendieron un mes de empleo y sueldo. También lo gané en los juzgados, me devolvieron el dinero, pero en aquel caso no pedimos indemnización. En este caso sí. En este caso yo no quería que me devolvieran el dinero porque había nulidad, no. Yo lo que quería era una indemnización porque, claro, esta gente no puede acostumbrarse a disciplinar a la gente, como tú decías al principio, que opina diferente y que le abren un expediente disciplinario y así lo callan a él y a todos los demás porque ya saben lo que les pasa, ¿no? Aprender en cabeza ajena, ¿no? Escarmentar en cabeza ajena se llama. Claro, el expediente disciplinario, como tú dices, claro, tiene una componente disciplinante para todos los demás. Es decir, no solo a este señor, que fíjate que encima que es sindicalista, que era de Podemos, que no sé qué, no sé cuánto, si le hacemos esto, fíjate tú que no eres nadie, si mañana se te ocurriera, tú eso que sabes, se te ocurriera contarlo. Pues vamos, a ti te masacramos. Bueno, quiero decirte que como yo veía que no había, aquello era un ejercicio de libertad de expresión, o sea, yo sabía que tarde o temprano eso no podía tener mucho recorrido y además estaba plagado, como digo, de irregularidades. Al poco tiempo el gobierno de Castilla-La Mancha me llamaron porque me habían propuesto para ser Premio Día Mundial del Agua 2018 la investigación e innovación. Me dieron el Premio Día Mundial del Agua. Era muy gracioso porque, por un lado, el gobierno de Castilla-La Mancha me daba un premio por el informe de Greenpeace y la Confederación me suspendía 6 meses de empleo y sueldo, ¿no? Y bueno, vimos que, pues eso, el abogado que ya me había ayudado en el primer expediente, pues tenía experiencia, colaboramos mucho en desmontar todas las cosas que se decían y que no eran ciertas y que demostramos que eran ciertas, y al final pues tuve una sentencia en 2019 en primera instancia, pues fue espectacular, ¿no? Porque la jueza venía a decir que había el más absoluto vacío probatorio de que algo de lo que se dijera en ese informe no fuera cierto y que realmente lo que se pretendía era taparme la boca para que no dijera que Murcia tenía agua suficiente cuando había otros intereses. Y además condenó al ministerio, entonces ya de Teresa Rivera, a una indemnización de 12.000 euros por daños y perjuicios. Esa sentencia fue recurrida en primera instancia, ya también digo por el ministerio de Teresa Rivera. La gané también en el Tribunal Superior de Justicia íntegramente con la indemnización, pero sorprendentemente, pues la Abogacía del Estado del ministerio de Teresa Rivera recurrió en casación de unificación de doctrina al Tribunal Supremo. Era algo que no, porque la casación tiene que haber 2 sentencias iguales de 2 tribunales superiores distintos que en el mismo caso serían cosas diferentes, ¿no? Ahí llegó el COVID, bueno, eso ha tenido un retraso de 3 años y en enero ahora el Supremo admitiendo a trámite el recurso de casación, porque lo hacía la Abogacía del Estado, pero ha dicho que no hay nada que casar, puesto que la sentencia que llevaba el abogado del Estado no era la misma que la mía. En fin, algo que ya sabían, ¿no? Ha sido una estrategia de dilación de 3 años para mantenerme la espada de Damocles, es decir, seguir expedientado 3 años más con la incertidumbre de, bueno, pero, en fin, como ha dicho mucha gente, bueno, pero es que lo suspendieron de empleo y sueldo, ¿no? Es que algo habrá sido. La gente no te suspende 6 meses por casualidad. No. Ese te cuenta él las cosas, pero ahí le han quitado 6 meses. Bueno, el Supremo, pues lógicamente, hace firme la primera instancia y yo inmediatamente al tiempo insto al Ministerio a que se me abonen los salarios, la indemnización y los intereses. Pero se ha llegado a averiguar... Sí, perdona, Fran, ¿se ha llegado a averiguar realmente cuáles fueron quién fue responsable de tomar esta decisión a sabiendas de que era injusta? ¿De dónde vinieron las presiones para ello?
o realmente solo tenemos suposiciones? Y si tenemos esas suposiciones, ¿qué crees tú que fue realmente lo que pasó? Hombre, había cosas, en la instrucción del expediente había piezas que podían ser constitutivas de delito de falsedad. Allí se dice que yo cuando digo en el informe Greenpeace que el precio del agua del metro cúbico de la batería estratégica de los pozos de sequía era de 10 céntimos de euro, alguien dice, hay un informe interno de la Confederación que dice que es que ese dato lo he obtenido yo porque he entrado en las bases de datos de la Confederación introduciendo mi clave para ver ese valor. Bueno, demostramos que ese dato estaba publicado en prensa. Pero es más, es que el valor no era ese que figuraba en la base de datos, era 0,9 no sé qué, no sé cuánto. Es decir, y lo curioso, ¿no? Ellos dieron mucha publicidad en que yo había utilizado información de la propia Confederación confidencial para hacer el informe y por esa falta solo me cayeron 3 días. O sea, era solo de 3 días, ¿no? Hombre, después de 4 o 5 años, si te digo la verdad, pues al principio uno tiene ganas de meterse en pleitos y poner una querella por falsedad documental, por prevaricación, contra el anterior subsecretario del Ministerio de la época de Mariano Rajoy y tal, pero ahora mismo todo esto para mí ha sido positivo, ha sido una etapa de crecimiento personal, he dado, pues yo que sé, por lo menos 15 conferencias por toda España sobre las irregularidades de la planificación hidrológica en materia de aguas subterráneas. Ya os digo que me ha dado un premio Día Mundial del Agua, he salido en muchos programas de televisión, me han hecho un documental que se llama El agua secuestrada, que está en YouTube, que os propongo que lo veáis. Y ahora mismo, pues quiero decirte, no sigues nadie sin rebatirme lo que yo digo. Presentado alegaciones a los planes hidrológicos del Segura y del Guadiana y muchas asociaciones de regantes han compartido esas alegaciones. He colaborado con la Universidad de Castilla-La Mancha con la Cátedra de Derecho Administrativo y para las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. He dado una conferencia en Andalucía invitado por cooperativas agroalimentarias de Andalucía. En fin, todo esto a la larga ha sido positivo, porque detrás de los expedientes, cuando se montan con falsedades, se sale y en mi caso, pues se sale más fuerte. Ahora, los primeros meses de toda aquella historia, pues la verdad que uno tiene cierta angustia y sobre todo en la familia que no ha pasado por esto y se ven como la injusticia de que no saben cuál puede ser tu futuro y que saben que te estás enfrentando a gigantes, ¿no? Y tú eres, como me dijo una vez cuando me entregaron el premio Día Mundial del Agua de Castilla-La Mancha, pues recuerdo antes de entrar a la entrega de premios, el que era vicepresidente, bueno, pues me vino a decir que lo mío era muy bonito y que estaba muy bien hablar del agua, pero que realmente yo era un Quijote, ¿no? Bueno, pues bienvenido, es un honor para mí que algún político me llame Quijote. Sí, sí, no, y desde luego me alegro mucho que finalmente tú lo contemples esto como una forma, como algo que te ha hecho crecer personalmente, a pesar de esos meses de angustia que pasaste al principio, lógicamente, y del sufrimiento que provocó en tu familia, que desde luego eso, ahí os habéis quedado con ello, no cabe duda. También es curioso cómo deben funcionar estos mecanismos de conexión entre esos intereses de tipo económico y determinados puestos políticos. La verdad es que yo creo que es la principal lección que debemos sacar de todo esto y lo complicadas que son las cosas en España. Esto es un problema que desde luego se sufre en todos lados, pero yo aquí creo que es especialmente acusado por esa herencia que sufrimos de que esto era, pues aquí durante el franquismo prácticamente había carta blanca para esto y ya sabemos que muchos de los vicios del franquismo pues han perdurado, ¿no? Después en la etapa posterior, desgraciadamente para todos nosotros. Bueno, pero Xavi, sí, pero fíjate, un segundo, pero es que todavía es mucho peor que al principio, porque yo cuando entré en el año 90 había una serie de personas que estaban ocupando altos cargos en la administración que a pesar de dónde hubieran estudiado, en qué momento, pero tenían cierta intelectualidad, tenían respeto a la legalidad, tenían conocimiento, eran profesionales, ¿sabes? Era gente muy preparada y con los años lo que me está dando cuenta es que ha habido un proceso selectivo de entrada de altos cargos en las administraciones que no tienen esa formación y esa preparación y que son mucho más marionetas de poderes económicos externos, ¿no? Y eso es todavía mucho más preocupante, ¿no? Porque no tienen un criterio de decir, oiga, este señor está dando unos argumentos y pues hay que hacerle caso porque, coño, es que es así, ¿no? No,
inmediatamente ahora te apartan, te orillan, contratan a empresas externas, subcontratan técnicos pagados y a los propios empleados públicos se nos orilla, no sé, porque opinamos diferente como quieran y buscan informes de otro tipo y los compran. Sí, sí. Aquí estamos hablando mucho en nuestros programas de un problema brutal que tenemos ahora mismo, que hoy no es el momento de hablar de ello. Bueno, si queréis comentar algo, por supuesto, lo podéis, que es el problema de la planificación de la transición energética, que se están haciendo inversiones brutales y bueno, realmente aquí hemos tenido gente que nos ha contado realmente a lo que conduce tal y como se están haciendo las cosas, que va a ser a una auténtica catástrofe económica de malas inversiones, muchísima gente arruinada, muchas pérdidas y que finalmente todo esto va a repercutir sobre el bienestar de la población pues en forma de un mal empleo de los recursos económicos. Pero bueno, te digo, esto yo lo cuento simplemente para que la gente sea consciente de que estos problemas de mal empleo de los recursos públicos, pues unos intereses que no son los intereses generales de la población, sino que son unos intereses espurios, pues siguen estando presentes y de una forma, pues yo creo que casi diría que más importante que nunca. Esto también lo sufrimos en su día, por ejemplo, con grandes infraestructuras como fueron las autopistas, como fueron los aeropuertos, como fueron las líneas de AVE también, la gran mayoría de ellas enormemente deficitarias. La verdad es que es una auténtica plaga la que tenemos en España, una lacra brutal la que sufrimos con todos estos temas. En fin, Xavier, en tu caso fue un caso pues relativamente parecido, fue un caso en el que hablaste, o sea, tuviste, si no recuerdo mal, también un informe en el que hablabas de cuáles eran las causas reales de que sucedieran de forma recurrente esos incendios masivos en la comunidad gallega, y eso sí, que no fueron del agrado de los políticos. Eran unos informes que hablaban de la gestión del monte gallego, de cómo ese monte gallego pues está lleno de especies invasoras que son las que favorecen esa propagación del fuego, y hay toda una serie de intereses comerciales lógicamente detrás en la que es la producción de la madera. Desmentías la existencia de una supuesta organización mafiosa que se dedicaba a provocar estos incendios y también pues creo que aludías a las cuestiones meteorológicas puras y duras, es decir, esos regímenes de sequedad, viento y altas temperaturas que favorecían estos fenómenos, estos fenómenos de incendios masivos en el monte gallego, y como digo, también sufriste represalias por ello. Si quieres puntualizar algo, porque yo tu caso es el que menos conozco de los tres, si quieres puntualizar algo de lo que he dicho, por supuesto, adelante, y que nos cuentes un poco lo primero, cómo viviste tú todo esto, cómo te encuentras ahora a nivel personal después de haber sufrido esta experiencia tan lamentable y cómo están las cosas ahora después de casi 8 años desde que ocurrió todo aquello. Adelante. Bueno, sí que puntualizo una cosa, y es que no fue, es decir, en mi caso no fue un informe, sino que fue una entrevista, ¿no? Sí. Claro, entonces, realmente lo que decía en esta entrevista no era ni la primera vez que lo decía yo, ni la primera vez que lo decían otras personas, ¿no? Pero sí que tuvo relevancia, quizás esto fue el punto de inflexión en aquel momento, que era octubre del 2017 y veníamos de sufrir una oleada de incendios brutal en pleno mes de octubre, lo cual es pues era muy poco habitual, ¿no? De hecho, bueno, el viento circulaba de otra manera, bueno, ola de calor en pleno octubre, bueno, una cosa muy inusual. Y entonces, bueno, pues todo esto alertó mucho a mucha gente, ¿no? Digamos, toda la opinión pública, pues el que más y el que menos estaba muy concernido por esa situación de esos días, porque además, bueno, quiero recordar que incluso había zonas de Vigo, de barrios de Vigo ardiendo, bueno, una cosa bastante dantesca, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión fue que la entrevista fue para La Vanguardia
que es un medio, bueno, que es catalán, pero se publica a nivel estatal y es de los periódicos más leídos, ¿no? Y ni siquiera lo publicaron en papel, lo publicaron en la edición digital. Y entonces, pues claro, lo leyó mucha gente. Hubo como 500.000 de accesos a esa entrevista. La gente se la pasaba por WhatsApp. Yo iba por la calle y gente que no conozco de nada me reconocía, me felicitaba, ¿no? Y tal, por fin alguien tal. Había en otros periódicos locales se citaba ese artículo como que, bueno, que venía a explicar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, insisto en que no era ni la primera vez que yo lo decía ni la primera vez que lo decían otras personas, ¿no? Un poco más tarde, bueno, le estoy refrescando la memoria un poco a los oyentes, un poco más tarde, pues unos meses más tarde, pues me denuncia el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, ¿no? Por vulneración del derecho al honor, ¿no? Y me piden una indemnización de 30.000 euros más costes, ¿no? Entonces, claro, yo, como la mayor parte de la gente, no tenemos experiencia en estas cosas, ¿no? Es decir, nunca, la gente normal, nunca nos vemos involucrados en este tipo de cosas que suenan más a Cuéntame o a un programa rosa de estos del corazón, ¿no? De el derecho al honor y cosas así un poco medievales, ¿no? Aparte, entonces, claro, lo primero que sientes es una angustia tremenda, ¿no? Porque dices, joder, voy a tener que sacar 30.000 euros más costes, que no sé cuánto podría ser, digamos, de la economía familiar, con 2 niñas pequeñas, bueno, en fin, o sea, quiero decir que es una situación que realmente es angustiosa, ¿no? Es bastante dinero, digamos, para una persona normal, ¿no? A lo mejor para otra persona, ¿no? Bueno, de los que habituales de un programa del corazón, pues no es mucho dinero, pero para una persona normal, pues sí, ¿no? Bien, entonces a partir de ahí, pues se presentan, bueno, mi abogado presenta una serie de alegaciones. Con esas alegaciones no admiten a trámite la denuncia, en un primer lugar, porque vamos, ellos habían cometido una serie de irregularidades que tiene que ver con su gestión, o sea, con su funcionamiento. Y entonces, bueno, la vuelven ahí, tienen que pagar ya costes, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues resulta que la vuelven a presentar ya con las cosas corregidas, ¿no? La pandemia pasó por el medio, es decir, estuvo, bueno, el año 20, digamos, quedó ahí en suspenso, con lo cual el juicio todavía fue en primavera del año 21, ¿no? Y entonces, claro, allí cuando llegas al juzgado a Madrid, pues lo primero que te encuentras fue pues, que su equipo de abogados, lo que yo pensaba que iba a ser, bueno, pues el típico abogado, el típico equipo de abogados de un colegio oficial, pues resulta que no era tal, sino que al parecer era una especie de colegio de abogados, perdón, de bufete de abogados especializado precisamente en cuestiones de derecho del honor. Vuelvo al programa Sálvame y todas estas cosas. O sea, era quien digamos, quien estaba llevando las cosas por detrás, ¿no? Entonces, bueno, una vez que te ves en el juicio, yo, por lo menos fue mi caso, todos los nervios que has tenido durante todos esos años anteriores, que habían sido 4 años de que cada vez que se te venía la cosa a la cabeza, pues te sentías angustiado, decir, bueno, pues es que es un dinero que tengo que voy a tener que sacar de la economía familiar, ¿no? Bueno, pues resulta que se te pasa inmediatamente porque ves lo súper ridículo que está siendo todo en ese momento, ¿no? Antes ya ni siquiera de que hable pues la fiscalía o que hable pues la propia jueza o cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo siempre me voy a acordar de una de las cosas que dijo la fiscalía precisamente, ¿no? Que allí lo que se estaba juzgando no era si yo tenía razón o no era si yo contaba una verdad científica o ese tipo de cosas, sino si yo tenía derecho a dar mi opinión, ¿no? Y eso era lo que se estaba juzgando realmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, pues claro, te quedas como más tranquilo, ¿no? Efectivamente, no están juzgando si yo tengo razón o no tengo razón, sino están juzgando si se puede dar una opinión sobre un tema o no se puede dar esa opinión, ¿no? Unos meses más tarde, pues sale la sentencia favorable para mí, quedo libre de polvo y paja y es el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid quien tiene que pagar
bueno, pues las costas del juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? Bueno, pues te sientes realmente perseguido en el sentido de que das una opinión, tal y como decía la Fiscalía y como reconoce la sentencia, y te persiguen por tus opiniones, ¿no? Lo cual es muy absurdo, porque cuando te persiguen por tu opinión es que algún tipo de tecla has tocado en la cual llevas razón, o sea, claramente, ¿no? De tal manera que me sorprende. Perdona, en tu caso, ¿tú crees que fue todo el tema de la gestión del Monte Gallego, ¿no? Donde vino el problema. Porque, claro, yo creo que entre la gente que tenemos un poco de contacto con el movimiento ecologista gallego, pues todos sabemos que la gestión del Monte Gallego es desastrosa desde el punto de vista medioambiental. Entonces, ¿tú crees que viene por ahí el tema, ¿no? Sí, claro, es decir, el Monte Gallego se gestiona por parte de diferentes colectivos, de algunos colectivos en concreto, desde hace muchísimos años, ¿no? Y nadie cuestiona eso. De tal manera que cuando hay un incendio, digamos que un incendio es la cara visible de una mala gestión, no es que sea la gestión en sí, ¿no? Sino que, bueno, es una de las consecuencias de esa gestión desastrosa, ¿no? Entonces, cuando llega el incendio, pues todo el mundo se siente pues muy preocupado, muy concernido. La prensa, las televisiones, radio, todo el mundo está hablando de eso, en los bares se habla de eso y tal, pero pasan 10 días, pasan 15 días y nunca nadie más vuelve a hablar, ¿no? Y en este caso pasó exactamente lo mismo, es decir, nunca nadie volvió a hablar de esa historia. Y una pregunta, ¿y por qué crees que el Colegio de Montes, en este caso de Madrid, que fue el que se sintió, pues el que se sintió atacado por tu entrevista, no hace una gestión más racional, o sea, más de acuerdo al conocimiento que tenemos de cómo se debe hacer de lo que la hace? ¿Cuál es el problema que crees que hay detrás de todo esto? El problema es un problema de inercia y de grupos empresariales grandes, ¿no? Es decir, está ENCE detrás, está Finsa, está Norfolk, están una serie de empresas que ganan mucho dinero, tal y como está la cosa. Un dinero que, por cierto, no se reparte al medio rural, porque el medio rural cada día está más abandonado. De hecho, la gestión forestal, tal y como se realiza hoy en día, es una gestión que viene después precisamente de ese abandono. Es decir, no ha servido para revertir la situación de despoblamiento, la situación de rentas más bajas, de envejecimiento de la población rural. Y entonces, bueno, pues toda esta gente vive muy feliz de esa manera, ¿no? Es decir, muy, muy cómoda y muy feliz, ¿no? Porque además vive de las subvenciones públicas. No hay que olvidar, no quiero dejar de mencionar, que al final un sistema para apagar los fuegos en un sitio como Galicia, en que todos son plantaciones y son plantaciones privadas, de hecho, para un beneficio empresarial privado, quienes estamos pagando, digamos, los servicios de extinción de incendios somos, pues todos los contribuyentes, ¿no? Absolutamente todos. Y además eso tiene externalidades negativas a mayores, ¿no? Es decir, bueno, de pérdida de biodiversidad, de destrucción del paisaje, de emisión de CO2 neta al final, porque, bueno, es decir, la cantidad de CO2 emitido solamente en esos días de 2017, pues fue algo descomunal, bueno, en fin, erosión, llenado de, es decir, arrastre de sólidos de suspensión a los ríos, después a las rías, contaminación por hidrocarburos después en las rías, en la costa, es decir, tiene una serie de externalidades negativas brutales, ¿no? Pero conviene a determinadas personas, a determinados colectivos, ¿no? Y entonces, ¿por qué se sintieron ellos atacados en concreto? Pues porque hice mención a que había colectivos que tenían su responsabilidad en todo eso, ¿no? Y entonces uno de esos colectivos es esos, ¿no? No quiero dejar pasar, por ejemplo, tampoco el hecho de que hay una escuela de forestales de la Universidad de Vigo que está en Pontevedra, a muy pocos kilómetros de la factoría de ENCE, de la celulosa de ENCE, tiene una cátedra ENCE, ¿no? Es decir, una cosa completamente orientada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un colectivo que tiene su responsabilidad, ¿no? Podrían hacer perfectamente las cosas de otra manera, pero no lo hacen. Entonces, si les molestó realmente que se dijera eso, ¿no? No que se dijera, sino que se dijera, digamos, en una entrevista que tiene 500.000 de clics, ¿no? En unos pocos días, ¿no? Eso es el asunto.
Bueno, y tú a día de hoy, ¿cómo valoras que te ha afectado este suceso que sufriste hace unos años? ¿Cómo a ti a nivel personal, a nivel profesional, cómo A nivel, cómo lo has vivido? bueno, a nivel profesional, cero incidencia desde todos los puntos de vista, porque Qué realmente yo bien. me dedico a temas de impacto ambiental, a temas de conservación de la naturaleza y tal, y es decir, mi salario, mis lentejas no dependen para nada en absoluto del monte ni de la gestión forestal, digamos, una cuestión aparte. Entonces, en ese sentido, nada. Digamos que, bueno, yo llevo muchos años en el movimiento ecologista, bueno, desde crío, y entonces lo que sí vives es como una especie de etapa final. Bueno, he llegado hasta aquí, es decir, ya me han denunciado, ya me han hecho pasar varios años agobiado, pues, quiero decir, a lo mejor es hora de pasar a un segundo plano o de hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que en esa tesitura me sitúo ya desde aquella, ¿no? Es decir, en ¿Tú ese crees tipo que de... esto ha metido miedo a cierta gente en el movimiento ecologista en Galicia? Sí, ¿Cosas como sí, la que han pasado a sí. ti? Sí, sin duda, ¿no? Es decir, o sea, la pregunta, digamos, un poco personal en ese sentido es que cuando yo estaba hablando, aunque pertenezco a distintos grupos ecologistas, no solo de Galicia, sino de otros lugares, de España y tal, en ese momento hablaba como profesional independiente, es decir, daba mi opinión personal, ¿no? Entonces, la primera cuestión que te viene a la mente es que todo el mundo es muy amigo hasta que bueno, hasta que empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces, claro, sí, todo el mundo me apoyaba, incluyendo mi colegio, el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, es decir, pero eso tampoco se materializó en nada concreto, ¿no? Grupos ecologistas y todo el mundo, el apoyo lo tenía de todo el mundo, pero bueno, no deja de ser más que un apoyo moral. ¿Cómo ha afectado? Pues ha afectado, yo creo que de la peor manera, en el sentido de que nadie ha vuelto a comentar eso. Es decir, los incendios han seguido ocurriendo, Ya. todo ha seguido ocurriendo y no se ha vuelto a comentar ese tema. Es decir, tienes una entrevista con un gran impacto, se supone que puede tener opiniones relevantes o interesantes o bueno, para continuar debatiendo acerca de ellas, sin embargo, se ve parado, ¿no? Y realmente no, nada ha cambiado, es decir, todo lo contrario, ¿no? Es decir, en este momento hay la losa de una espada de Damocles en el centro de Galicia con una nueva celulosa que multiplicaría por 10 la que ya hay, ¿no? Y después hacíais mención a Greenpeace, y es una cosa que no comenté en su día, pero que quizás a estas alturas sea conveniente comentar, ¿no? En Greenpeace tienen un grupo de trabajo especializado en temas forestales, en incendios y temas forestales, ¿no? Y justamente después de salir la entrevista y después de ya ser amenazado a través de redes sociales, particularmente desde Twitter, bueno, pues por los ingenieros, por gente afín al colectivo, bueno, por una serie de ingenieros, ¿no? Curiosamente, la persona responsable de Greenpeace sobre estos temas se puso a favor de ellos, ¿no? Que a mí es una cosa que me dolió particularmente, porque entonces eso te hace dudar por completo de la honestidad, de la transparencia, de la profesionalidad, del rigor científico de una organización como Greenpeace, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo soluciona esto? Pues bloqueándolos en Twitter, obviamente, porque no es gente que me vaya ni me venga en ningún sentido. Pero bueno, digamos que sus actos quedaron ahí plasmados y su posicionamiento quedó ahí plasmado, ¿no? Y, y no entiendo a día de hoy por qué tienen o por qué tuvieron ese posicionamiento tan concreto a favor de un colegio oficial, ¿no? Del colegio oficial en este caso, de ingenieros de montes de Madrid. A mí, desde luego, lo que saco de todo lo que me estáis contando es que finalmente esto lo hacen porque muchas veces obtienen resultados, sobre todo, pues posiblemente en silenciar a personas que puedan ser molestas en un momento dado y también, sobre todo, en atemorizar a otras que en otro momento, pues, o más adelante pudieran serlo, lo cual resulta de lo más lamentable. Eh, Antonio, Yo sí, quisiera bueno, Fran. comentar, sí, si me Sí, lo sí, permitís, sal. quisiera comentar una última cosa, y es que, bueno, que ha sido muy emocionante y muy bonita, y es que, bueno, hay un cantautor gallego, un músico, que se llama Xiao Berlai, bueno, muy concienciado con muchas cosas, que hace una música estupenda, moderna, eh,
rock mezclado con un poco de folk, bueno, muy interesante, ¿no? Y entonces un día recibí un mensaje de esta persona que no conocía, que me invitaba, bueno, a conocer una cosa, ¿no? Y a bueno, pues a un concierto de él, ¿no? Y la razón es que presentabas un disco nuevo y en uno de esos discos, bueno, el disco se titula Estampas Galegas, ¿no? Y una de esas canciones era inspirada directamente por la entrevista de La Vanguardia, ¿no? Y con un texto muy bonito en el que explicaba cuál fue, digamos, el leitmotiv de componer esa canción, por qué lo hacía, y hacía referencia, bueno, pues concretamente a mí y a la entrevista. Y bueno, fue muy emocionante y de alguna manera bueno, yo se lo agradezco mucho porque te hace, digamos, te quita mal sabor de boca, digamos, de todo ese proceso bastante oscuro, ¿no? Antonio, finalmente tu caso pues estuvo relacionado con la construcción de un embalse, el embalse de Yesa, que se está construyendo en un área inestable geológicamente, un área que puede provocar eventualmente, sea por el deslizamiento de las laderas o sea por un movimiento sísmico que desencadene ese deslizamiento de forma súbita, pues el colapso de esa presa si finalmente se llega a finalizar y que podría causar una auténtica catástrofe aguas abajo que afectaría sobre todo al municipio de Sangüesa, en el que viven 5.000 personas. Recordemos que ya va a hacer pues ya hace más de 40 años que tuvimos la catástrofe de la presa de Tous en España, que provocó la muerte de mucha gente debido también al colapso por unas lluvias torrenciales que se sufrieron en la zona, y esta presa finalmente colapsó y provocó la muerte de un montón de personas en aquella época. ¿Por qué se toma la decisión de construir la presa, tomar algo que en su momento el presupuesto superaba los 100 millones de euros, si realmente era una infraestructura que mereciera la pena? ¿Por qué se decide continuar a pesar de los informes desfavorables respecto a la estabilidad de esta infraestructura? Y exactamente en qué situación nos encontramos ahora, que creo que ya se han superado los 500 millones de euros de gasto a día de hoy, es decir, que prácticamente se ha quintuplicado el presupuesto inicial, imagino que con los consiguientes beneficios empresariales para un montón de gente, lógicamente, porque cuanto más se engorda el presupuesto, más dinero ganan algunos y, por supuesto, más perjudicada sale la sufrida población, en este caso la población de Navarra. Cuéntanos, ¿cómo va? Sí, ¿Cómo va? La obra se paralizó hace 9 meses, en junio del 2023, porque no había forma de tirar para adelante, ¿no? Bueno, en su momento la obra tenía que haber estado entregada en el año 2006. En el año 2006 ya se dice, siendo ministra Cristina Narbona, que es imposible, que lo pasan al 2009. En 2009 que tampoco, y dicen, bueno, que en 2013. En 2013 se mueve una ladera entera un montón, se lleva 2 urbanizaciones por delante, se levanta la presa, se establece el escenario de alerta 1 y bueno, y se toman una serie de medidas de quitar piedra por aquí, pero un poco al turuntuntún sin saber muy bien qué hacer, como dando muchos palos de ciego para evitar que se siga moviendo. Dicen que para, pero realmente no para, no llega a parar, con lo cual, bueno, afirman que van a entregarla en el año 2015, no se sigue y entonces es cuando entro yo en escena, ¿no? En ese momento yo era el delegado del Colegio Oficial de Geólogos en la Comunidad Foral de Navarra y era, digamos, una persona que había hecho varios informes porque había estudiado la sismicidad, la estabilidad y tal de la Canal de Verdún. Y me habían pedido los vecinos desalojados de 2 urbanizaciones que les defendiese ante el ministerio, en este caso, que era el ministerio de Cañete, ¿no? Ganamos todos los pleitos y todas las discusiones que hubo, fueron indemnizados, forzosamente expropiados, se les quitaron sus casas, se demolieron aquellas urbanizaciones, se excavó toda la zona de las urbanizaciones para quitarle peso y que eso no siguiese empujando. Y entonces, bueno, fue cuando fui llamado al Parlamento de Navarra para explicar a sus señorías lo que estaba pasando allí. Y yo les expliqué que eso no iba a estar entregado en el año 2017. Estamos hablando del año 2015, 2015, y en febrero de 2016, cuando yo aparezco en el Parlamento de Navarra, luego más tarde fui a las Cortes de Aragón, porque el envase de Yesa
suministra agua a Zaragoza y también suministra agua al canal de Bardenas, ¿no? Es decir, que con este agua supuestamente se reparte entre la provincia de Navarra, Zaragoza y Huesca. Bueno, y es el agua, básicamente el 80% del agua de boca de Zaragoza. Y bueno, pues ahí explico que esto no se va a entregar, que se sigue moviendo, que es inestable y que es un peligro y tal. Pues hay un sector de la clase política que no quiere escuchar esto y bueno, al día siguiente salgo en algunos periódicos locales pues diciendo que soy un alarmista, que soy un apocalíptico y un colapsista, ¿no? Y bueno, pues llaman a la dirección de la Escuela de Arquitectura, que es donde yo trabajaba. Yo era el director del laboratorio de edificación de la Escuela de Arquitectura y en ese momento, pues vamos, era una persona bastante relevante en lo que es a nivel de geotecnia en la Comunidad Foral de Navarra. Y bueno, pues hacen una presión y me presentan en octubre la carta de despido y que yo ya lo veía venir, ya sabía qué iba a pasar. En ese transcurso, pues hay un cambio de gobierno. Sí. Pero perdona, ¿quién hace la llamada a esta persona y presiona? ¿De dónde salen esas presiones? Pues mira, sale yo, no voy a decir el nombre, porque aunque lo sé, pero sale directamente de las filas de un partido político. Entiendo. Pero ¿qué interés puede tener un político de un partido determinado que tiene su sueldo en el Parlamento y que se supone que está ahí para defender los intereses de sus votantes? Bueno, pero aquí hay sobre todo una cuestión que yo me encontré sin querer, y es que las indemnizaciones, que fueron muy jugosas, fueron gestionadas desde el punto de vista de una serie de abogados, o sea, lo hicieron una serie de abogados, en uno de los casos, no en otro, en el que se repartieron un porcentaje. Y el vocal de los afectados, de los que fueron expropiados, de los vecinos expropiados, que estuvo directamente, además yo estuve con él en Madrid hablando con los ingenieros de la obra, me llegaron a afirmar que parte de los honorarios se habían repartido, fueron muy jugosos, pagamos todos, te damos una buena indemnización, os callamos con dinero, pero yo me llevo un porcentaje. Entonces hubo maletines que vienen y van. Yo eso no tenía que saberlo ni además ni lo nombré. Pero sí, además lo puedo decir porque yo creo que ahí en Navarra eso ya lo sabe todo el mundo. Quizás sea esa la cuestión, pero también era una cuestión de que no podían entender, ya desde el punto de vista técnico, no podían entender que una cosa que la Confederación Hidrográfica del Ebro estaba diciendo que era estable, que esos son unos alarmistas porque ya lo vamos a entregar en el 17, viniese un pindundi de la Universidad de Navarra a decir que eso no iba a ser así, que no le va a entregar en 2017. Bueno, efectivamente, no la entregaban en 2017, dieron la fecha 2019, tampoco la entregaban en 2019, dieron 2021, 23, 24, 27 y ahora están hablando ya igual de, después de 2027, quizá una vez puestas en obra y controlado todos los problemas de llanados y los esfuerzos que se derivan quizá para 2030 o 2032, ¿no? Si ahora mismo llevamos 24 años de obras y siguen empeñados en terminarla. Perdón, que siguen empeñados en terminar esa obra, que siguen empeñados. Está parada. Es que como ha sido todo muy difícil porque solamente lo hemos podido sacar la información a través si tú pides al Ministerio o a la Confederación, pedías información sobre los inclinómetros o los hitos de medida y tal y cual, no te daban información. Ellos publicaban cuando les daba la gana, cada 6 meses o lo que sea, y con esos datos tú tenías. Lo que pasa es que ahora tenemos buenas herramientas. Tenemos el satélite Sentinel-1, Copernicus, que lo mide a tiempo real prácticamente cómo se va moviendo el terreno en cualquier parte de Europa, con lo cual puedes ver cómo se mueve, ¿no? Y entonces, pues hacer un seguimiento. Y además, los afectados, o sea, las asociaciones, tanto de Sangüesa como de Artieda, que piden información al Ministerio, pues lo hacen vía judicial. Y entonces, vía judicial les tienen que entregar la información. Les entregar la información, nos daban los datos, les pedíamos, ya nos lo han dado, bueno, entonces con Jay hacíamos los cálculos y veíamos que aquello era imposible. Total, que bueno, ya sabemos que no. Es la única forma que teníamos de encontrar la información. Porque yo, por ejemplo, al ir a tomar medidas allí, a mí me echaban, había unos guardias jurados que no me dejaban entrar. Bueno, además era el chaval allí, ya me conocían todos, ¿no? Este tío que no venga por aquí. Pero sí que hubo una forma que fue que los vecinos, yo les enseñé a los vecinos, cuando todavía no habían derribado las casas, a poner medidores de grietas y tal para que me dijeran cómo evolucionaba.
Y entonces lo hacían a los zorros, decían, oye, que voy a entrar, porque no les dejaban entrar en sus casas, que voy a entrar a recoger no sé qué bártulos y tal. Vale, pase. Hacían la medida y me la daban, con lo cual yo iba teniendo información casi, fíjate, en plan casi legal, ¿no? De cómo iba evolucionando aquello. Así fue como... ¿Y tú te esperabas cuando estabas metido en esto que finalmente repercutiera en esa venganza o en esas represalias contra ti? ¿Eso te sorprendió que ocurriera eso? En principio sí, porque, a ver, los primeros meses me parecía un poco raro, digo, pero vamos a ver, si yo no estoy haciendo nada más que mi trabajo. Es el 6º informe que hago, los 2 primeros muy bien, el segundo ya regular, y ya pues ya cuando ya el Ayuntamiento de Sangüesa te pide que digas a ver cuáles han sido las causas y cuál es el futuro del asunto, y dices, claro, las causas han sido negligencias y el futuro del asunto es que no tiene futuro. O sea, que esto no se va a entregar en 2017 y que difícilmente se va a poder llenar porque eso es un peligro, es una bomba de relojería. Y esto es lo que no querían oír. Y bueno, pues esto es un poco lo que les fastidiaba. Pero ¿y qué clase de poder tiene esta gente para forzar a una empresa privada como es la Universidad de Navarra a un despido ilegal, como fue el tuyo? Ilegal, lo digo claramente, un despido... sí, no, fue... ilegal, a ver, fue nulo. En sentencia. A ver, esto... Un despido nulo, como está reconocido en sentencias. Sí, no, pues lo pueden hacer, chicos. Te presentan y tal, hay unas presiones. Se supone que la universidad no quiere este tipo de follones. Y eso que yo les avisé, porque yo le avisé al director, al jefe de estudios, y nos vamos a meter en esto, vamos a cobrar los 7.000, 8.000 euros, lo que sea, de los trabajos que voy a hacer yo y tal y cual, pero nos vamos a meter en un follón porque estamos ahí contra un gigante. Tenemos a ACS, tenemos a FCC y tenemos a Ferrovial. Y por el otro lado tenemos al presidente del Real Madrid, a las Alicia Koplovich y a Ferrovial. Es decir, imagínate con quién nos estábamos metiendo, ¿no? Y además a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene una afinidad ideológica muy importante con la Universidad de Navarra. Ya sabes por dónde. O sea, que tú crees que claramente hubo presiones por parte de intereses económicos. No, eso yo no lo sepa. Es que eso me lo confirmaron personas que estaban por encima de mí en la universidad. Me dijeron, a ver, han llamado, han dicho que estaban muy descontentos y muy molestos con el científico y que bueno, pues que está la dirección contenta y tal y que tal. Entonces ya cuando vi que entonces ya empezaban a pasar cosas raras en mi puesto de trabajo. Yo en mis accesos con la dirección y tal y cual, había algo raro y ya sabía que me iban a echar. Y efectivamente me llegó la carta de despido y durante 2 meses lo pasé muy mal. Ahora voy a empezar yo por la parte que te han comentado ellos al final. Para mí fue una experiencia maravillosa. A pesar, esos 2 meses fue horrible, fueron espantosos, o sea, lo pasé muy, muy mal. Porque, bueno, pues hasta que llegas al tribunal y el tribunal te da la razón. Pero hay una de las cosas, no sé, tú, Fran, esto me imagino que lo entenderás. O sea, una de las cosas que es sagrada es la libertad de cátedra. O sea, tú puedes, me decía la abogada, puedes estar súper equivocado. O sea, puede igual no tener ni pizca de razón, puedes haber metido la pata en los cálculos, lo que sea. Pero, desde luego, la libertad de expresión está por encima de todo. Y la libertad de cátedra, aunque hayas metido la pata hasta adentro, eso es sagrado. Y solo por ahí ya les pillamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que al final pues me dio la razón el tribunal y, bueno, tendrían que volver a readmitirme, ¿no? Sería nulo el despido. Pero, bueno, yo a un sitio donde no te quieren, ¿no? Y donde yo tampoco tenía mucho interés en volver, pues realmente pues me das la indemnización al completo, me jugué el 100% y me solucionaron un poco la vida. Y entonces ahí es cuando empezó la parte buena. Ahí es cuando yo ya me liberé y me quedé sobre todo, y esto lo digo a los dos, muy a gusto, pero conmigo mismo. O sea, yo me quedé muy en paz conmigo mismo. Porque es verdad que mucha gente decía, algo habrá hecho, como os decían a vosotros. Yo lo veía en prensa, leía en la prensa, leía en muchos sitios, en foros, a nivel local y tal. Bueno, pues ya ves que le han echado por algo, porque no sé qué, que a esos hombres lo pasas mal, porque hay gente incluso además que considerabas que era cercana a ti y luego resulta que se habían alejado completamente. Era muy difícil encontrar gente que realmente te apoyase y que creyese, porque no entendían de geotecnia, de ángulo de rozamiento de peso específico, de esas cosas no las entendían, ¿no? Pero, pues eso, podían llegar a decir que tú, pues eso, que habías hecho algo malo, ¿no? Entonces, claro, cuando sale la sentencia, aún gente que seguía
empeñada en que, bueno, pues que algo habría hecho, ¿no? Sale el tema, me tienen que indemnizar, entonces yo ahí, hombre, tardé unos días, pero me quité un peso de encima impresionante y me sentí muy a gusto y sobre todo me sirvió para encontrarme conmigo mismo y decir que incluso con las presiones que yo había recibido, no solo presiones durante el proceso de los informes que iba haciendo, sino en el asesoramiento al nuevo gobierno de Navarra, que, bueno, hubo un cambio ahí político que la universidad encajó muy mal, porque fue cuando de repente dejaron de gobernar Navarra UPN, que es la derecha de allí, con el PSOE, y por primera vez en la historia hubo un gobierno de coalición, Gero Abay, EH Bildu, Podemos y creo que Izquierda-Esquerra. Es decir, y entonces mandaron a la oposición a UPN, a PP y a PSOE. Entonces, esto le sentó muy mal a un sector muy importante conservador como es la Universidad de Navarra, donde yo trabajaba, ¿no? Y yo creo que eso también fue un aliciente un poco para decir que era como que vienen los vascos y tal. A mí me llegaban a decir cosas como que estaba apoyando a los que nos ponían las bombas, tal cual lo que hoy dice. Es decir, el ángulo de rozamiento interno de un terreno, o sea, el nivel de fracturación de una ladera y tal, lo llegaron a identificar y me llegaron a decir cosas así cuando yo ni siquiera soy de Escandú, porque ni siquiera soy del País Vasco. Por eso te quiero decir que no sé los intereses donde pueden estar, pero bueno, yo salí airoso del asunto y me encontré pues con un Antonio Arechavala diferente y a partir de ahí sí que es verdad que mucha gente que hasta entonces no había contado conmigo porque yo estaba en una universidad de derechas, reaccionaria, todo esto, pues empezaron a llamarme. Entonces empecé a trabajar mucho con Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sustraya la Concha y una serie de grupos, sindicatos y tal, que estaban interesados no solamente en los temas relacionados con la geotecnia de Illescas, sino de otras obras, grandes obras de infraestructura, como tú decías, trenes de alta velocidad, fracking, etcétera, ¿no? Y siempre han tenido un apoyo, digamos, objetivo, en el que yo ya he demostrado, ya por activa y por pasiva, que no me vendo, y eso es un poco lo que, en cierto modo, tienen miedo los políticos. Un sector de los políticos, que al final acaba siendo muy transversal, porque todos tienen un poco de miedo, por si acaso toca sus intereses. Quiero decirte que esto no es una cuestión de izquierda, derecha y tal. Te puedes... Sí. Es así, o sea, es que yo me puedo encontrar ahora mismo gente que yo incomodo en Podemos, en EH Bildu, les incomodo. Sin embargo, han querido adoptarme muchos de ellos muchas veces, cuando a ellos les interesaba, claro, o cuando no estaban en el poder y estaban en la oposición. Es que eso lo notas, ¿no? Porque, bueno, allí en Navarra somos muy poquitos y nos conocemos todos, ¿no? Ya. Y tú a nivel, mirando hacia atrás, ¿cómo lo valoras para ti a nivel personal el tema? ¿Cómo crees que ha influido esto en tu vida? ¿En qué aspectos crees que ha sido mejor? ¿En qué aspectos peor? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo lo valoras mirando hacia atrás ya? Pues a mí me pasa como a Fran, un crecimiento personal brutal. Además, mira, me adoptaron tenía contactos ya en su momento con la Universidad de Zaragoza y en uno de los viajes que hice a la Universidad de Zaragoza les propuse, oye, pues vamos a hacer una tesis doctoral sobre geotecnia, del problema de esto y tal y cual, un poco extendido a todo lo que es la obra pública y tal, y les pareció maravilloso. Y pues hice el doctorado con ellos, estuve dando clases, estuve participando en el Geoforo y en una especie como de encuentro que tenemos geógrafos, geólogos, ingenieros de montes, biólogos y tal, que tiene una proyección hacia la sociedad, que además digamos que la gente, el ciudadano aragonés es muy sensible, ¿no? a estos problemas por todo, ¿no? Por las inundaciones, por los incendios también, por la explotación de la tierra, las macrogranjas y tal, ¿no? Bueno, y todo esto, pues desde el mundo científico tenemos mucho que aportar. Ahora, por ejemplo, en Teruel es la invasión de los polígonos eólicos, ¿no? Y fotovoltaicos. Y bueno, hay una serie de cosas que tratamos abiertamente. Somos tontos de mi cuerda, hay que decirte que ahí no nos cortamos nada. O sea, los tienen ojeriza todos los políticos en Aragón porque la mayor parte de los catedráticos así somos así, somos gente que no nos cortamos y no tenemos pelos en la lengua. Sí, yo la valoración que haría de todo esto es que fijaos que estáis aquí 3 personas que habéis sufrido problemas muy similares, que habéis sufrido, pues que habéis tocado intereses económicos, intereses políticos muy
que interrelacionan claramente con los intereses económicos, que por supuesto esos intereses económicos están en contra del interés general. Yo diría que es demasiada casualidad el que os hayáis encontrado los tres tan fácilmente. A mí la conclusión que sacaría es que esto está mucho más generalizado de lo que nos podemos pensar, el que las inversiones que vemos, el gasto que vemos público, pues realmente no es lo que sería más favorable para el interés general en muchas ocasiones, sino para determinados intereses particulares. Entonces, desde luego el tema es sumamente preocupante. Conocemos montones de casos en que esto es así. Se han denunciado pues en multitud de ocasiones. Como os decía, ahora estamos en esta campaña, mucha gente en contra de cómo se está gestionando el tema de las energías renovables, que desde luego a mí me parece absolutamente escandaloso, que en unos años se verá lo catastrófico que está siendo. Y en su día pasó con el AVE, pasó con las autopistas, pasó con los aeropuertos, ha pasado en tantas y tantas ocasiones que yo creo que se nos acabarían los ejemplos. Aquí en Madrid, de donde soy yo, pues tenemos probablemente uno de los ejemplos más catastróficos en este sentido, que es el soterramiento de la M30, una infraestructura que causó prácticamente la ruina de la ciudad de Madrid, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, más de 5.000 millones de euros de deuda provocó en las arcas públicas madrileñas. Esto repercutió en que las políticas públicas, sobre todo las relacionadas con el gasto social, se recortaran de forma drástica y siguen recortadas después de un montón de años. Es decir, que ha ocasionado que el bienestar de la población en forma de esas rentas indirectas pues se vea seriamente menoscabado. Es decir, esto son cosas enormemente serias. O sea, a mí me ha llegado a venir gente a contarme incluso cómo eran las tramas por las que el dinero de los sobornos para determinadas obras públicas acababa en paraísos fiscales. Gente que, por supuesto, no tenía pruebas y, por lo tanto, no he podido hacer programas sobre ello. Pero, vamos, lo puedo contar tranquilamente que me ha venido gente con cosas de estas. Entonces, a mí me gustaría, Fran, que nos comentarais un poco cómo se podría mejorar todo este desastre en el que estamos metidos en el tema del gasto público. Fran, ¿tú qué piensas? ¿Por dónde se podría intentar mejorar esto? Porque, desde luego, como digo, para mí es un auténtico desastre que estamos viviendo en el día a día. Bueno, para mí lo principal es potenciar la función pública. Los empleados públicos, personas que acceden por oposición a un puesto de trabajo y que defienden el interés general y que no pueden ser removidos de su puesto de trabajo por circunstancias de opinión y por dictámenes en sus informes. Por desgracia, cada vez hay más personas que se jubilan y menos gente nueva que entra a las administraciones públicas con especialización, ¿no? Tenemos muy claro lo que es el ejemplo de un hospital. A nadie va con un problema de corazón a un hospital y le diga, no te preocupes que te va a operar el oftalmólogo, ¿no? En fin, tenemos claro que en un hospital hay profesiones concretas donde el médico, aparte de ser médico, tiene una especialidad y tiene su contrato fijo y trabaja. Bien, por desgracia, hay una estrategia ahora mismo en las administraciones públicas de el todos sabemos de todo, ¿no? Esto todos son estrategias que vienen inducidas, lógicamente, por intereses desde fuera y donde a personas con una formación de un tipo determinado pues se le ponen a realizar labores de especialidades que no tienen conocimiento. Entonces, bueno, pues no pueden producir ni rendir a tope en esa defensa del interés general. Por un lado, ese sería el primer punto, ¿no? Tenemos que nutrir las administraciones públicas de empleados públicos formados y preparados, que sean funcionarios públicos, que no se les pueda remover del puesto de trabajo cuando hagan un informe que no interesa a las grandes constructoras o a las eólicas o a quien sea. Y dejar de insistir tanto en la contratación de empresas externas y de externalizar muchos servicios técnicos porque, claro, los informes luego se pagan. Se les paga a empresas de asistencias técnicas, a Traxa o Traxatec, informes donde tienen grandes profesionales pero no gozan de la imparcialidad e independencia que tenemos los empleados públicos amparados por la Constitución.
Otro factor importante es que tenemos que poner en práctica la directiva de alertadores de corrupción. Como sabéis, hay una directiva que está en vigor, lleva ya 2 años, pero siguen sin estar los buzones para que aquellas personas que trabajan en la administración pública y son conocedoras de casos de corrupción puedan transmitir esa información a buzones independientes, a entidades, autoridades independientes, donde investiguen los hechos y puedan investigar la corrupción. Los que trabajamos dentro de la administración sabemos la corrupción que hay, sabemos la mala organización que hay. Lo que tenemos que cambiar las normas. O sea, no se puede expedientar a una persona por contar la corrupción o lo que considera las irregularidades del agua en la cuenca del Segura y decir que eso es la vulneración de la buena fe contractual porque este hombre lo que hace es que desprestigia a su empresa. Oiga usted, esto no es una empresa privada. Fíjate fijaos que aquí tenemos una compañera, Ana Garrido, que funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que fue la principal responsable de que se destapara la trama Gürtel. Pues Ana Garrido fue acosada, fue expedientada, finalmente se vio sometida a un proceso tal de presión. La cosa llegó a tal punto que incluso llegaron a echarla con un coche de la carretera, que sufrió un accidente de tráfico por ello. Hasta ese punto llegó el tema, para que os hagáis una idea, y finalmente tuvo que renunciar a su puesto porque no lo podía soportar a nivel psicológico. O sea, hasta ese punto pueden llegar las presiones y los temas y claro, esto no se puede consentir en modo alguno, este tipo de cosas. Estamos hablando de una de las tramas de corrupción más grandes que ha sufrido España, obviamente. Pero ahí la tenemos a Ana a día de hoy. Pregúntame a mí qué haría. Sí. Sí. Tirar y volver a hacer. Sí. Yo cogería mandar. Claro, por supuesto. Ana dice que volvería a hacer estado y volver a hacerlo. Ya está, así de fácil. Es que no hay por dónde cogerlo. Ya está. Hay que proteger a las personas a los técnicos, a las personas que trabajan en las administraciones públicas, hay que dotarles de herramientas donde se garantice su independencia, esto es fundamental, donde se garantice su independencia profesional. No se puede abusar de los funcionarios interinos, que no tienen garantías de que cuándo los van a renovar o cuándo se los van a mandar a la calle. Tienen que convocarse plazas de personas fijas, en plantilla, funcionarios públicos, que se les dé todas las garantías de imparcialidad e independencia cuando hagan sus informes y que tengan claro a quién sirven. Yo tenía muy claro a quién sirvo. Yo sirvo al Estado español y la mejor forma de servir es aplicando las leyes. A mí no me vale que tú me vengas como me han venido a decir, no, es que este es amigo mío. Oiga, hostia, ¿a mí qué me importa? Si a mí la beca me la han dado, la beca para hacer el curso de hidrogeología me la dieron todos los españoles con sus impuestos. ¿Entiende? Entonces, ¿yo a quién le tengo que agradecer? Yo les tengo que agradecer a todos los ciudadanos que me pagan el sueldo con sus impuestos. Al tío que está subido en la grúa jugándose la vida. Entonces, yo que tengo claro, mi único objetivo es cumplir la ley con objetividad y tratar a todo el mundo por igual. Bueno, pues en este país esto no se soporta. Hay unos sectores que no consienten que haya funcionarios públicos que traten a todo el mundo por igual. Aquí el tema de don Pedrito tiene que ir por delante de cualquier otra cosa y si lo ha presentado el expediente hoy, hay que resolverlo mañana si hace falta. Eso, los que no entramos en ese juego, ¿sabes qué pasa? Que nos marginan. Yo llevo 34 años trabajando en la administración y sigo cobrando el sueldo base. El mismo nómina que yo cobraba el 1 de abril, el 30 de abril del año 90, conceptos retributivos, la cobra ahora más la antigüedad. Soy personal laboral fijo por oposición, realizando trabajos de funcionario que trabajando en cualquier comunidad autónoma hubiera sido llevado funcionario ya hace 30 años. Y ahora sería con un cargo de responsabilidad, jefe de área, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese proceso que se han hecho no se ha hecho en nuestro caso, en unos miles que estamos en toda España, porque no interesa en el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Transición Ecológica que haya hidrogeólogos llevando temas de obra pública, soluciones de aguas subterráneas que evitarían grandes desaladoras, grandes canales, grandes trasvases y grandes negocios de las grandes constructoras. Y ya está. Hay todo un entramado de marginación para todo aquel que no sea del sistema. Con lo cual el mensaje es muy claro. Si tú eres de los nuestros, te portas bien, al final tu mujer que está en el paro o tu marido que está en el paro la colocaremos.
tus hijos haremos lo posible para que tus hijos vayan al mejor colegio porque tenemos contactos. A lo mejor vas hasta a ver un partido de fútbol al Bernabéu y vas a vivir muy bien. Ahora, si te enfrentas, ya sabes lo que te va a pasar, porque no te dejan estar en el filo de la navaja. O estás con ellos o estás contra ellos. Y yo no quise estar contra ellos, pero yo, como dice Antonio, tener la conciencia clara y saber quién te paga el sueldo, a mí eso me hace dormir muy tranquilo. Que tú no me quieres promocionar, que tú no quieres que yo pueda servir mejor a la administración pública, que no me das personal auxiliar para tramitar 570 expedientes asignados de pequeños pocillos de pobre gente que beneficiaría a la España rural y a la España vaciada con unas pequeñas cantidades de agua. Pues mire usted, más de lo que hago no puedo hacer. Pero esto es, los funcionarios públicos somos como los militares. Nunca salimos en escena, pero el día que salimos en escena nos tenemos que jugar la vida. Mira, por defensa para que veas, hay una vocación ciudadana porque es una cuestión ética. Yo no estaba en una universidad pública, estaba en una universidad privada, pero a mí también me pagó el pueblo español la beca con la que me dieron para estudiar en obras públicas, con lo cual el conocimiento que yo puedo canalizar de geotecnia es en servicio de la comunidad. Y yo sé que según mejora la comunidad, mejora mi ambiente, es decir, mejora el medio en el que yo me muevo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que yo puedo hacer para mejorar la comunidad es bueno. A mí me llegaron a decir que mintiese, es decir, que dijese, bueno, no digas que está la cosa tan mal y tal, que con otra inyección de dinero de tanto y tal se puede arreglar. Digo, no, es que eso es mentira. O sea, no, porque está roto a 120 metros de profundidad y no existe ninguna tecnología, ningún loctite que tú puedas meter como en un jarrón chino a 120 metros de profundidad para detener 12 millones de metros cúbicos de movimiento de ladera, ¿entiendes? Que además está toda triturada y rota. O sea, es imposible. Estaría mintiendo y yo lo que no voy a hacer va a ser mentir. Entonces a mí me pusieron entre la espada y la pared. O mientes o te vas. Y yo, pues me voy. Claro, pero eso... En ese tiempo lo pasas mal hasta que tú de repente te ves delante del tribunal y ves que el tribunal te está dando la razón y que además tu abogada te está diciendo, a ver, mira, que la libertad de cátedra es sagrada en el ámbito de la educación, que es el que yo estaba en ese momento, en la investigación, es sagrado. O sea, que tú puedes estar equivocado. Puedes igual a meter la pata porque has hecho mal los cálculos, porque eres igual un pésimo geólogo. Pero es que la libertad de cátedra es sagrada, joder. O sea, ahí no se pueden meter. No pueden meter. No pueden por tu opinión, no pueden castigarte. Te voy a contar cosas peores. Yo te voy a hablar de cosas muy parecidas a la extorsión. Cuando yo le hice el informe Borrell, a mí me pusieron encima de la mesa 80 expedientes que tenía que informarlos favorablemente. Y tenía 28 años. Con dos hijos. Y yo les dije, perdona, pero... Y las resoluciones que hacía el presidente de la Confederación del Seguro en aquel año, decía, visto el informe favorable emitido al respecto, esta presidencia acuerda autorizar. No citaba ningún artículo legal, citaba mi informe. Yo dije que aquellos pozos de sequía no estaban, eran pozos particulares, que la gente se les ocurrió que no estaban en la ley. Y a mí me tenían que dar instrucciones. Y a mí me dijeron que o los firmaba o me expedientaban. Y entonces le hice un informe al presidente de la Confederación, al comisario de agua, luego... Al final le pedí informe al ministro Borrell para que me diera ya los criterios con los que yo debería tramitar esos expedientes porque la ley no venía. Bueno, había tan curioso que habían autorizado un pozo de sequía para regar un campo de golf. O sea, un pozo de sequía que se suponía que era para salvar plantaciones y cosechas de pobres agricultores, el primero que autorizaron fue para darle un campo de golf y hacer una urbanización. O sea, como no se podían dar concesiones, lo autorizaron como pozo de sequía. Es decir, yo en ese momento, pues sabía que me enfrentaba, pero como tú has dicho, mientras no me enfrenté, yo no me encontraba bien, no era yo. Cuando me enfrenté y recibí la notificación de apertura de expediente disciplinario, por un lado sufrí el sufrimiento, ¿no? de que te van a hacer algo que no sabes, pero la liberación. Te puedo poner un ejemplo. Había dejado de oír a los Doors en aquel tiempo y empecé a oír música rock and roll otra vez con una alegría increíble. Porque decía, coño, Fran, estás haciendo lo correcto, estás en el lado correcto de la historia. Y eso es muy importante. Xavi, ¿tú cómo lo ves el tema? Sí, bueno, mi caso es un poco diferente porque no, es decir, no tiene que ver con mi actividad, con mi trabajo diario, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar en este caso es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Necesitamos medios de comunicación buenos en los dos sentidos de la palabra, es decir, que sean profesionales
y que la gente sea buena persona, ¿no? Los profesionales que están detrás, ¿no? Básicamente, es decir, cuando das una opinión diferente a lo que es la corriente general o lo que es la opinión mayoritaria en ese momento, bueno, pues puedes estar equivocado o puedes no estar equivocado, pero en cualquier caso me parece importante que se reflejen medios de comunicación, ¿no? Que haya medios de comunicación que tengan la valentía de sacar opiniones diferentes y generar debate, que es de lo que se trata. Una vez generado el debate, una vez que las distintas opiniones están sobre la mesa, ya veremos quién tiene razón desde un punto de vista científico, económico o social o histórico, ¿no? Es decir, hay muchas aproximaciones a todos estos temas, ¿no? Pero lo importante es que se genere debate, ¿no? Y en este caso yo creo que fue lo que traté de hacer, es decir, generar debate. Vamos a abrir un poco el abanico de posibilidades de por qué está ocurriendo esto y cuáles pueden ser las posibilidades, ¿no? Y eso, por una parte, fue lo que gustó y yo creo que fue también lo que obviamente cabreó, ¿no? Es decir, esa historia, ¿no? Sin un debate serio sobre los temas, amplio y bien enfocado, no puede haber democracia, no puede haber unas buenas decisiones, la gente no puede tomar una postura correcta en el sentido de que sea una postura que él ha determinado a base de reflexión, y a base de pensar y a base de informarse, ¿no? Y a mí eso me parece clave, me parece muy importante, ¿no? Y básicamente eso sería un poco lo que yo podría aportar desde ese punto de vista, ¿no? ¿Sabes? Porque yo creo que los medios de comunicación, los medios de comunicación están en una situación, a mí me parece terrible a día de hoy. O sea, dependiendo de una publicidad institucional en muchos casos, de grandes empresas en otros, buscando el clic rápido, es decir, la noticia que llame la atención y no la noticia rigurosa, dependiendo de unos intereses económicos determinados, muy determinados, porque han entrado poderes económicos muy potentes en todos los medios de comunicación. Apenas hay medios de comunicación independientes, tenemos muy pocos casos. En fin, la situación a mí me parece lamentable. Yo creo que ahora mismo el mundo del podcast, el mundo de los youtubers, pues afortunadamente está cubriendo, aunque solo muy parcialmente, este papel que deberían cubrir los medios de comunicación. Por lo menos ahí hay una pequeña vía de escape para quienes quieren estar realmente informados, porque si no sería... Hombre, es que los grandes medios de comunicación son parte de esas empresas. Es decir, yo, por ejemplo, después de salir airoso del asunto, gente muy allegada, incluso me recuerdo que un amigo cura me dijo: tienes que dar una respuesta, porque sí que se había debatido en los medios de comunicación sobre mi caso, pero a mí nadie me preguntaba. Hablaban la universidad, hablaban los de las empresas, hablaba la confederación, le ponían el micrófono delante a los que habían hecho el chandrío y a mí rara vez me lo hacían. Es decir, eran igual como medios muy marginales, como estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces digo, a ver, vosotros sí, es como lo de, oye, si uno te dice que llueve y otro que no, coño, saca el morro a la ventana y mira a ver si llueve, ¿no? Que es un poco, bueno, pues a mí yo no sé vosotros, Fran y Xavier, cómo lo vivisteis, pero realmente, en mi caso, los medios de comunicación no dieron la talla, ¿eh? Yo tengo que decirlo, y menos los locales, que, por ejemplo, en mi paso por el Parlamento de Navarra, o sea, el titular del día siguiente del Diario de Navarra era, bueno, un geólogo dice que se está jugando con fuego. O sea, se quedan con frases sacadas de contexto absurdas y tal, como un poco que te dicen, pero lo dije en un momento en el que estaba hablando con una representante del PSOE a la que le estaba explicando una cosa, ¿no? Pero sacar esos titulares, yo no sé cómo, ya decir vosotros a ver qué tal los sentís, pero yo, desde luego, en mi caso, no dieron la talla a los medios de comunicación. Sí, todo lo que dice, o sea, todo lo que estáis comentando es cierto, pero además yo añadiría una cuestión más, y es la pereza, ¿no? Un pecado capital, la comodidad más absoluta, ¿no? Volviendo al caso mío, es decir, con los incendios forestales, aquí hay una serie de explicaciones que se dan siempre año tras año, década tras década, ¿no? Y moriremos y seguirán dando esas mismas explicaciones y esas mismas cosas y lo hacen por absoluta pereza. Es decir, es coger el tópico, engancharse unos con otros, ¿no? Entonces yo ahí lo que veo también, aparte de
toda la gran estructura de medios de comunicación, de quién les paga, de cómo obtienen, digamos, sus recursos, su financiación, está digamos, el prurito personal, profesional, de personas concretas que son vagas, o sea, que son perezosas, ¿no? Y que no son capaces bueno, vamos a entrevistar a otro tío, a otra tía por ahí, a otra institución, a ver qué nos cuenta, ¿no? A ver si cuenta un rollo diferente, ¿no? Que a lo mejor no tiene razón, a lo mejor no significa nada, ¿no? Pero repetir, ese periodismo de repetir el mismo tópico año tras año, es decir, es realmente cansino, ¿no? Es decir, este año, Dios no lo quiera, volverá a haber incendios y al día siguiente los titulares van a ser exactamente los mismos titulares que podía haber hace 30 años o prácticamente 40 años. Y todo el mundo se siente al final muy cómodo con eso, ¿no? Es decir, con una cosa que no sirve para nada. Entonces es un poco esa cosa absurda de, bueno, tú te sientes cómodo con esta explicación, pero tu vida no ha cambiado nunca nada, ¿no? O sea, entonces es un poco como la falta de inteligencia colectiva, que al final se refleja en eso. Es decir, tú, bueno, vale, muy bien, tienes una explicación a un fenómeno. Claro, ese fenómeno sigue siendo igual, tú estás mal igual, o en este caso el medio natural sigue estando mal igual. Bueno, pues no sé, busca otra explicación. A lo mejor la buscamos y no la hay, ¿no? Pero inténtalo, ¿no? Sí, bueno. Aquí tenemos el caso, de todas maneras, del de Antonio Turiel, que estuvimos hablando el otro día, de cómo le han cancelado el programa en COPE Mallorca, a pesar de que era el programa más escuchado de la cadena allí en las Islas Baleares, precisamente porque las opiniones que vertía ahí pues no eran del agrado de cierta gente. Presumiblemente ha sido por eso. En fin. Sí. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, Fran, antes de que vayamos finalizando el programa. Espera, déjame comentar una cosa antes de por qué estamos aquí. Realmente este es un revival de una entrevista que hicimos. Es que yo no estoy seguro de si fue hace 5 o 7 años, porque yo creo que Xavier estaba en ese momento con todo el mogollón. Y en un ampliando el debate con Jesús Natcher, y me propuso, oye, tú, esto que te ha pasado y tal, digo, pues mira, hay una cosa que se llama redes sociales. Creo que en aquella época por Facebook o por Twitter yo conocí a estos dos señores. Y además, una cosa que no ha dicho Xavier, que tuvo un trato, bueno, regular con lo que sea con los periodistas y tal, pero es verdad que yo le vi en La 2, en un programa en La 2, que estuvo muy bien conducido por aquel señor, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero que era un hombre que tenía un programa de ciencia. Ramón Colón era. Ah. Ramón Colón. Ramón Colón. Se llamaba Millennium. Sí. Ajá. Bueno, pues yo creo que lo llevó muy bien. Y la entrevista y las respuestas que tuvisteis, en el caso tuyo, y bueno, como habéis tratado el problema de los incendios y tal, lo llevó, yo creo que, vamos, niquelado. Estuvo muy, muy bien. Me gustó mucho. Y luego a Fran ya lo conocía también de redes sociales y tal. Hemos hablado muchas veces por teléfono, hemos hablado muy de veces de cosas relacionadas con el agua, yo he hecho consultas sobre temas que me han tocado a mí directamente y tal. Y bueno, pues digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, propusimos y ahí estuvimos, hicimos ese primer pase, ¿no? Entonces esto es como una repetición cuando ya hemos salido, digamos, airosos, los tres. A mí ya me indemnizaron, a Fran le han indemnizado, a Xavier pues le han quitado todo el peso de encima y salió airoso también. Y entonces, bueno, y aparte que somos un poquito más viejos, pues también, bueno, pues somos, yo creo que mejores personas, ¿no? Y podemos contar también abiertamente que yo en mi caso, lo digo en serio, tengo verdadera vocación hacia la sociedad, porque es que realmente todo lo que tengo se lo debo. Es decir, si yo, bueno, tú puedes decir, es que yo hice geología y luego el doctorado y no sé qué, no sé cuánto porque soy muy listo. Pues no, es que me dieron las herramientas, me dieron los medios para poder hacerlo. ¿Y quién me lo dio? Me lo dio la sociedad. Entonces yo le debo mucho a esa sociedad. ¿Entiendes? Entonces no le voy a mentir, no le voy a decir mentiras. Igual si tengo que darle una mala noticia, se la daré con mucho cariño, pero tengo que darle una mala noticia. ¿Me explico? O sea, no te voy a engañar. Mira, no es un cáncer, es como un cáncer, pero no. A ver, no. Esa ladera se mueve, esa ladera no tiene solución técnica y esa ladera va a ir a tomar por culo en cualquier momento porque con unas lluvias fuertes o con un sismo pequeño, como allí los ha habido gordos, además, históricamente, pues puedes montar una buena.
y ya está. Entonces, Antonio, ¿qué nos recomiendas? Un día me cogen todos los afectados, me llevan a un hotel, hacen una reunión, había gente que estaba pagando su chalet, había gente que estaba, gente mayor ya, de 80 y pico años, que no quería entrar y me dice, solo te pedimos un favor, no nos des la información edulcorada. Tú dinos como si tú fueras vecino y ¿qué harías si fueran tus casas? ¿Qué harías? Y yo se lo tuve que decir con mucho cariño. No sigáis adelante, no creáis lo que se está diciendo en la Constitución porque no vais a volver nunca a vuestras casas. Es irreversible. No van a poder dar marcha atrás a la ladera para que suba y volver a rejuntar todas las grietas que tenéis y todas las estructuras dañadas. Es imposible. Así que luchad por una buena indemnización, que es lo que tenéis que hacer. Y así fue. Pero claro, en ese transcurso pues yo era de todo. Era rojo, era etarra, era de todo. Claro, sí, eso fue un poco la situación de todos en aquellos momentos, ¿no? En mi caso, quiero decir, esto parte de una postura ética, ¿no? También de compromiso con la sociedad y con el medio natural. Es decir, hay un problema y por mí no va a ser, ¿no? Es decir, yo hago lo que puedo y lo hago honestamente, ¿no? Y digamos que se solucionará o no, pero yo voy a estar ahí. Es decir, yo no me van a pillar escondido en ningún lado, ni callado, ni nada por el estilo. Es decir, yo todos los conocimientos que tenga y las opiniones que pueda dar para que las cosas se resuelvan, por mí no va a ser. Yo las voy a ofrecer, ¿no? Y yo creo que esa es la postura más correcta en estos casos. Sí, ahí sale, por ejemplo, bueno, entonces, ¿tú qué solución tienes? ¿Qué solución tienes? Y yo, pues tengo solución, claro que la tengo. Lo que pasa es que no te va a gustar. ¿Cuál es tu solución? Retirada estratégica. ¿Qué es? ¡Oh! Y tal, claro, sí. Y entonces lo ven como una derrota. Después de 24 años, 500 millones de euros y miles de informes, dinero que se han gastado del erario público para pagar a universidades, para pagar bien, para que dijeran que aquello estaba bien, cuando no lo estaba y se seguía moviendo. Todo eso, y cuando tiene que caer la cara de vergüenza a muchos catedráticos de muchas universidades, porque se les tiene que caer la cara de vergüenza ahora viendo que es que no han dado una y han cobrado, pero de 100 y pico mil, 200 y pico mil y cosas así, ¿eh? O sea, estoy hablando de cientos de miles de euros que han ido del erario público para pagar a los departamentos de ciertas universidades para que dijeran lo que quería oír en ese momento la Confederación. Y es lo que dice Fran, hay una corrupción brutal y no se les cae la cara de vergüenza. Bueno, pues yo en ese aspecto yo no voy a estar nunca, y es que yo no dormiría tranquilo, es que yo prefiero dormir, te lo juro. Es que a mí me gustaría tomar un vino, tomarme un pincho y dormir tranquilo. Yo no necesito un Rolls Royce ni un piso de la leche con piscina. Xavi, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. No, nada más. Yo creo que ya está más o menos todo recogido. Al final, bueno, pues estas cosas te dejan malos momentos, buenos momentos también y al final, pues bueno, yo llego a casa y puedo mirar honestamente a mi familia y decirles que yo hago lo que puedo, ¿no? Y que no me escondo, que no soy un escondido, ¿no? El típico escondido que es muy, iba a decir muy gallego, pero bueno, es muy español en general, ¿no? El típico, digamos, el típica persona que se esconde y que no da la cara, ¿no? Que es un poco también consecuencia, quiero creer, de no cultural, sino de 40 años de dictadura franquista, ¿no? Sí, yo también lo comparto contigo. Fran, creo que ya te hemos recuperado, ¿no? Si quieres comentar algo más. Bueno, simplemente era al hilo de lo que decís, ¿no? Yo siempre pienso, si algún día tengo nietos o los nietos, decirles, si me preguntan si lo sabías, ¿por qué no lo contaste? Y yo quiero que la respuesta siempre sea, yo lo conté y llegué donde pude llegar. Exacto. Sí. La verdad que fantástica actitud. Fran, Antonio, ¿quieres comentar algo más antes de acabar? No, ya está. Yo creo que ya hemos dicho todo y eso. Nada, yo les agradezco mucho a esos señores. Y, joder, y una de las cosas que me fascina es, porque claro, este programa no se ha parecido en nada desde hace 7 años, en nada, ¿eh? Es verdad que somos más maduros, se nos han quitado todos esos pesos que teníamos, esos miedos que teníamos de encima, porque ya hemos salido los 3 airosos. Pero yo también pienso y quiero dedicar esto a toda esa gente activista que está en una situación similar, con contratos muy precarios, que están pendientes de juicios, muchos de ellos. Por ejemplo, los que echaron remolacha en el Parlamento y compañía. Y bueno, pues yo no voy a decir un aplauso porque no hay nadie por ahí que los aplauda, ¿no? Pero realmente se lo dedicamos a todos los que han estado en una situación parecida a la nuestra
que han sido honrados, honestos y al final pues han sabido decir la verdad, cueste lo que cueste, y han ganado, porque han ganado. Es decir, porque al final igual eres más pobre desde el punto de vista económico, pero has ganado en todo, en persona, en salud, en tranquilidad. Y bueno, y sobre todo eso, a todos estos activistas que siguen luchando por un medio mejor para todos, en contra, sobre todo, lo voy a decir claramente, de un bipartidismo que es letal para este país, ¿no? Y que nosotros en las urnas seguimos, bueno, yo no, yo nunca he votado ni al PP ni al PSOE, pero que la mayor parte de la gente, un porcentaje altísimo, no sé si son 6 de cada 10, sigue votando a estos partidos, ¿no? Parece que no han tenido suficiente como para darse cuenta ya de que son una lacra, ¿no? Sí, efectivamente. Y ojalá consigamos regenerar todo esto en un futuro, porque buena falta nos hace y nos jugamos el futuro ya para nosotros, de nuestros hijos. Que bueno, tú, Xavi, eres el más joven de los 3, pero bueno, los demás ya ves a Fran pensando en sus nietos, yo dentro de poco también pensando en mis nietos. En fin, pero ahí tenemos que seguimos al pie del cañón, peleando por conseguir una sociedad más justa y desde luego también un país mejor. Venga, pues muchas gracias a los 3, gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos como siempre con nuestra página web colectivoburbuja.org.